Principio 3. Haga lo que puede hacer. Si hace lo que puede hacer, Dios se encarga de hacer lo que no puede hacer. Dios nunca le va a pedir que haga algo sin inicialmente equiparlo con el poder y la unción necesaria para llevar a cabo ese trabajo. Al igual que Samgar, las posibilidades que David tenía para vencer a Goliat eran mínimas. David era un joven pastor de ovejas, Goliat era un gigante experto en batalla. Sin embargo, Dios había escogido y ungido a David para derrotar al enemigo más intimidador del pueblo de Dios. Nadie le daba a David ni las más mínimas posibilidades de triunfo, pero con Dios todo es posible. El 21 de abril de 1855, Edward Campbell, un maestro de escuela dominical, entró a una tienda a comprar un par de zapatos donde trabajaba un joven muy amable llamado Dwight Moody. Mientras Dwight Moody lo atendía, Edward Campbell le compartió el Evangelio y lo invitó a la iglesia. El joven aceptó la invitación y al siguiente domingo, mientras escuchaba la predicación, Dios tocó su corazón y rindió su vida al Señor. Unos meses más tarde, Dios lo llamó a predicar el Evangelio y Dwight Moody se convirtió en uno de los evangelistas más poderosos del siglo XIX. Su ministerio estremeció tanto al continente europeo como al mundo entero. A sus cruzadas asistían miles de personas. Mientras Dwight Moody estaba predicando en una cruzada evangelística, un hombre estadounidense llamado Frederick Myers vino a escucharlo. Dios tocó el corazón de Frederick, quien rindió su vida al Señor y al regresar a los Estados Unidos, comenzó a predicar el Evangelio en todas partes. En uno de esos servicios, Wilbur Chapman entregó su vida al Señor y Dios puso en Chapman el deseo de evangelizar a los atletas profesionales de los Estados Unidos. Cuando Chapman comenzó a evangelizar a los atletas, un jugador de béisbol del equipo de los Chicago Cubs, llamado Billy Sunday, rindió su vida al Señor. Billy Sunday renunció al mundo de los deportes para dedicarse a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Mientras Billy Sunday se hallaba predicando en Carolina del Norte, Mardochai Ham vino a ayudarle a continuar una campaña en ese lugar. En ese avivamiento, un joven alto y delgado, al final de uno de los mensajes, pasó al altar y rindió su vida al Señor. Su nombre es Billy Graham. Billy Graham se convirtió en uno de los evangelistas más conocidos y respetados en el mundo hasta el día de hoy. Pero si rastreamos el origen de esta conversión, vamos a llegar a un maestro de escuela dominical llamado Edward Campbell, quien hizo lo que podía hacer. Tal vez él no podía predicar como otros, o cantar como otros, o liderar como otros, pero hizo lo que pudo. Él compartió el Evangelio con un joven vendedor de zapatos, y el resto es historia. Una vez más le digo que haga lo que puede hacer, porque Dios se encargará de hacer lo que usted no puede hacer. ¿No sabe qué puede hacer? ¿Puede orar? Bill Bright dijo que es imposible exagerar la importancia de la oración, porque el Señor Jesús dijo que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Todo es posible si usted aprende a orar. Charles Spurgeon dijo, la oración es el nervio principal que mueve la mano omnipotente de Dios. Oswald Chambers dijo, los hombres nos pueden ver con malos ojos y rechazar nuestro mensaje, tal vez pueden despreciarnos como personas, pero no pueden hacer nada en contra de nuestras oraciones. Las personas que han rechazado el Evangelio una y otra vez, se hallan indefensos a nuestras oraciones. La oración llega a donde usted no puede llegar. M. Bounds dijo, las oraciones sobreviven a aquellos que las han orado. Así nos desafía y nos dice, sobrevive a tu generación, sobrevive a tu edad, sobrevive a tu mundo. Las oraciones nunca mueren. La oración es la actividad más poderosa en la que un hijo o hija de Dios puede involucrarse, porque las batallas se ganan de rodillas. Los grandes avivamientos han empezado de rodillas. Las grandes congregaciones han empezado de rodillas. Hay algo más que puede hacer: perseverar. En otras palabras, no se dé por vencido. La perseverancia es invencible. Los triunfadores en la vida siempre han sido aquellos que perseveraron en lo que era su pasión cuando otros se dieron por vencidos. El Señor Jesucristo nos dio el secreto para triunfar en la carrera de la fe que hemos emprendido. Él lo puso de la siguiente manera: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Marcos 13:13. En una ocasión alguien le hizo una pregunta al magnate de la industria automotriz, Henry Ford: ¿cómo puedo alcanzar el éxito? Él le respondió: cuando empieces un proyecto, termínalo. En otras palabras, persevere.
Henry Ford sabía lo que estaba hablando. Él se declaró 5 veces en bancarrota y cuando finalmente terminó de construir su primer automóvil, olvidó colocar la reversa. Los escépticos comenzaron a burlarse de su nueva invención, pero Henry Ford les dijo, «Esto solamente proyecta mi forma de pensar». En otras palabras, él nunca se daba por vencido en un proyecto. Él no tenía reversa. Nosotros los hijos de Dios tampoco tenemos reversa. El que pone la mira en el arado, no mire hacia atrás, esto dijo el Señor Jesucristo. Entonces persevere en todas las cosas y nunca se dé por vencido. Tom Monaghan, en 1960, compró una pequeña pizzería que se hallaba en malas condiciones. Durante los primeros 8 años luchó por mantener el negocio abierto. Cierto día, uno de los empleados dejó el horno encendido durante la noche y la pizzería se incendió. La casa aseguradora le remuneró solamente 1 centavo por cada $1 de pérdida. Tom luchó para volver a empezar su negocio. Sin embargo, 2 años más tarde, el banco que le había hecho el préstamo le embargó todo lo que había invertido. En 1970, en su tercer intento de empezar nuevamente su negocio de pizzas, cuando su deuda ascendía a $1,5 millones, se preguntó a sí mismo, ¿cómo puedo reversar esta situación? En ese mismo instante tuvo la brillante idea de ofrecer a sus clientes el servicio de entrega a domicilio. Fue de esa manera que él pudo expandir sus opciones de mercado con su producto. La idea le funcionó. Hoy en día, Domino's Pizza tiene 7,400 tiendas en 50 países. Finalmente, la perseverancia de Tom Monaghan le pagó grandes dividendos. La perseverancia lo ayudó a superar los obstáculos y lo llevó a la meta. La Madre Teresa, después de que ella daba su discurso acerca de los orfanatos en Calcuta, India, donde alimentaban a miles de niños, la gente se emocionaba y le decían que querían abandonarlo todo para ir a ayudarle en la India. Y ella siempre les daba la misma respuesta, vaya y descubra su propia Calcuta. En otras palabras, ella les estaba diciendo que siempre hay alguien a quien podemos ayudar, vaya y haga lo que puede hacer. En la Universidad de Morehouse en Atlanta, Georgia, donde Martin Luther King Jr. realizó sus estudios de jurisprudencia, construyeron un museo en memoria a su esfuerzo por combatir la esclavitud de la raza negra en los Estados Unidos. En esa exposición se hallan la biografía de su vida, fotos y discursos. Una de las notas que están en exposición en ese museo es la que escribió su maestro de oratoria en uno de los discursos que él dio a los alumnos. Martin, si continúas usando tan elocuente vocabulario, nunca podrás comunicarte efectivamente con el público. Yo no sé si ese profesor más tarde se halló en la multitud de más de 1 millón de oyentes en la capital de los Estados Unidos, cuando Martin Luther King Jr. dio uno de los discursos más admirados en la historia de esta nación. Yo tengo un sueño. Tapa tus oídos con algodón. Max Lucado dijo en relación a la fe muchas veces empieza tapando sus oídos con algodón, significando que si escucha a esas voces negativas que todo el tiempo se hallan diciéndole que es muy arriesgado o muy difícil conseguir lo que se propone hacer, nunca hará nada con la vida que Dios le ha dado. Abraham Lincoln tapó sus oídos con algodón. Él fracasó en los 2 primeros negocios que empezó, luego decidió entrar en el mundo de la política. Lanzó su candidatura como congresista y perdió. 4 años más tarde volvió a lanzar su candidatura para congresista y perdió. 6 veces lanzó su candidatura para lograr una silla en el Congreso de los Estados Unidos y perdió. La 7ª vez lanzó su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos y ganó. Abraham Lincoln tapó sus oídos con algodón y no escuchó a los escépticos que le dijeron que nunca lo iba a lograr. Fue durante su presidencia que esta nación logró formar la Unión Americana y su independencia. Walt Disney tapó sus oídos con algodón. Su propio padre le dijo, «Hijo, estás perdiendo el tiempo dibujando caricaturas. Ve y consigue un trabajo con futuro». Su profesora de arte calificaba sus dibujos como ridículos y en uno de ellos escribió, «Walt, las flores no tienen cara». Cuando él aplicó para llenar la vacante de caricaturista en el periódico La Estrella de Kansas, la respuesta del director fue, muy limitado en su talento. Luego fue a aplicar para caricaturista en el Diario de Kansas y fue rechazado por la falta de creatividad. En su frustración, Walt Disney empezó su propio estudio de arte.
El local que arrendó, a causa del precio módico, era una bodega arruinada, infestada con ratones y cucarachas, localizada en la parte más peligrosa de la ciudad. Mientras él se hallaba trabajando en sus dibujos, observó a un ratón que entraba y salía de un hueco en la pared. Walt Disney comenzó a tirarle pan, y poco a poco el ratón se familiarizó con él, a tal punto que se sentaba frente a la mesa donde Walt Disney se hallaba dibujando. Finalmente un día dibujó un ratón con orejas grandes, y de esa idea nació el mundialmente conocido como el ratón Mickey o Mickey Mouse. Otros se hubieran dado por vencidos, pero Walt Disney perseveró y usó el talento que tenía. Todos los rechazos y fracasos que confrontó no fueron más que bendiciones enmascaradas de fracaso. Albert Einstein, el gran físico matemático, el primero en lanzar la teoría de la ley de la gravedad, reprobó matemáticas en el colegio. Su maestro le dijo que era muy lento para aprender, pero él tapó sus oídos con algodón y el resto es historia. Theodore Geisel escribió un libro y lo llevó a 43 casas publicitarias y todas lo rechazaron. Debido a sus 43 fracasos, él decidió usar un alias en vez de su nombre, Dr. Seuss, y bajo ese nombre sometió su obra por 44 veces a una casa publicitaria. Esta vez su libro, Un gato en el sombrero, fue aceptado, y desde entonces se han vendido 210 millones de copias. ¿Qué habría sucedido si él se hubiera dado por vencido al intento número 43? La mujer que quebró el vaso de alabastro de perfume sobre la cabeza al Señor Jesús, para muchos ella hizo un acto de desperdicio, pero para el Señor fue un acto de adoración. Por eso dijo, «Esta ha hecho lo que podía». Marcos 14:8. Esta mujer, cuyo nombre no es mencionado, mortalizada por el Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo de ella, «Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella». ¿Quiere ser recordado por generaciones venideras? Haga lo que puede hacer para la gloria del Señor Jesucristo. No se dé por vencido, comience donde está, use lo que tiene, haga lo que pueda y Dios le va a dar un milagro. Ese fue el secreto del éxito de Samgar. Él no huyó del lugar donde se encontraba cuando sintió la presión del enemigo. No, él comenzó donde estaba. Él usó lo que tenía en su mano. Él no se quejó por lo que no tenía, ni por la falta de apoyo de aquellos que él llamó sus hermanos. Él simplemente usó lo que tenía en su mano. Y con esa actitud de victoria, hizo todo lo que él podía hacer, y Dios se encargó de hacer lo que él no podía hacer. 3 principios sencillos pero poderosos del éxito de Samgar. 1. Comience donde está. 2. Lo que tiene. 3. Haga lo que puede hacer. Si usted los aplica en su vida, Dios va a honrarlo de la misma manera como lo hizo con Samgar, y usted se va a convertir en una extraña sorpresa para todos aquellos que pensaron que nunca iba a hacer nada con su vida para la gloria de Dios, y ellos van a quedar avergonzados.